trabajo de llevarle a los combatientes de la guerra del Chaco. Sí, a los soldados. Los soldados en donde nosotros seguimos luchando, ¿verdad? Ahí se dieron 30.000 almas, 30.000 paraguayos enredados contra los bolivianos, defendiendo esa zona de la frontera con Bolivia. Como yo siempre digo, esa zona y toda la zona del Chaco, porque seguramente los bolivianos de alguna u otra forma querían adueñarse de todo Chaco. Así y es. gracias a la valentía de esos soldados, ¿verdad?, que dieron justamente su vida, 30.000 bajas, ¿verdad? Así mismo. Se pudo defender la zona occidental del país. En ese sentido, los soldados bolivianos mismos, ¿verdad? Querían llegar al río Paraguay. Ellos eran llegar hasta acá. Exacto. Llegar hasta el río Paraguay. O sea, ganar esa ribera, ¿verdad? Con la pelea que hubo al 32, al 35. Y gracias a esos valientes soldados no se concretó eso. Gracias a nuestro bisabuelo. Y nosotros justamente, ya que tocas ese tema, ya hemos conectado con uno de ellos, realmente con la hija de uno de ellos, y la idea es ir a visitarle un día de estos, hacerle una entrevista, preguntarle cómo fueron esos días y todo lo relacionado a la guerra del Chaco. Yo creo que sería muy interesante eso. Es importante que los niños de hoy, los adolescentes, la juventud, ¿verdad? Y por qué no decirlo, rememorar esa historia. Así mismo. Que le tocó a muchos, ¿verdad? Una pena, lastimosamente, ¿verdad? Ya con los más de 100 años en todo Paraguay, ¿verdad? 200 años, una república independiente, ¿verdad? Tal cual.